El pastor Jeremiah David dice que la venida de nuestro Dios está entre el 2027 al 2031, más o menos. No hay una fecha clara, pero sí un intervalo de tiempo. Walter White dice que probablemente es en el 2027, que es la terminación de los 6000 años. El tío David piensa lo mismo. Yo pienso también como Jeremiah David, entre el 2027 y 2031. Aunque según estos estudios es muy probable, según lo que Dios me ha mostrado también, que sea entre el 2027. Alguien dirá, ya Aero está poniendo fechas. No, solo estoy dando un aproximado. Si yo te digo que me espere en tu país y que me busque en el aeropuerto el año que viene, no te estoy dando una fecha exacta. Y estoy seguro de que tú querrás saber el día en que voy a ir para que tú puedas esperarme en el aeropuerto y la hora también. Es lo mismo aquí. Estamos dándote un aproximado, pero no una fecha exacta. Y quiero decir esto. A través de estudiar las fechas, que muchas gentes le tienen pavor a las fechas, es que se descubrió lo de 1844 y se han descubierto un montón de profecías. Y la Biblia dice también que los hijos de Isaacar eran expertos en saber los tiempos y estudiaban las profecías en la palabra de Dios, estudiaban los tiempos. Así que déjeme estudiar estas cosas porque a mí me encanta la profecía y la profecía la da Cristo, porque Cristo es el espíritu de profecía. No hay una fecha del nacimiento de Jesús en la Biblia, pero había hombres que lo sabían. Así que creo que esta vez será de la misma manera. En la Biblia Dios dio código para que lo supiéramos, pero hay que cavar muy hondo y con mucha humildad para encontrarla. Vamos a ver y vamos a estudiar esto. Entremos en esto y que Dios tome el control de todo. La semana cósmica. Esto es bellísimo. Vamos a ver esto. ¿Por qué es tan prominente en la Biblia el número 7? ¿Cuántas iglesias hay? 7 iglesias. ¿Cuántas veces se tuvo que zambullir Naamán? 7 veces. Y ahí están muchos versículos que hablan de esto. Voy a leer el último. Y hay más. Solo puse algunos. Levítico 4:25 dice, y el 7º año la tierra tendrá un descanso. O sea, ellos trabajaban 6 días. Y el 7º la tierra descansaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben algo? Dios, desde incluso la creación del mundo, ya nos estaba dando código. Sí, ya nos estaba dando códigos, porque muchas veces escuchamos esto y no nos damos cuenta qué Dios nos quiere decir. Por eso le ruego a Dios ahora en este momento que me dé entendimiento y me dé palabras y ponga palabras en mi boca para que ustedes puedan entender. Bueno, sigamos. Levítico 25, del 1 al 15. El Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí, diles a los israelitas que cuando entren en la tierra que les voy a dar, la tierra cada 7 años debe descansar todo un año. En honor al Señor, durante 6 años pueden sembrar sus campos, podar sus viñedos y recolectar los frutos, pero el 7º año será un tiempo de completo descanso para la tierra. En honor al Señor, porque debían trabajar 6 años y descansar un 7º año. ¿Por qué? Recuerden lo que dice 2 de Pedro 3:8. Oh amado, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Veamos esto. Entonces, aquí habla, no voy a leerlo todo, voy a parafrasear. ¿Saben algo? Esos 6 años ellos trabajaban, regaban la tierra, pero el 7º año no podían hacer eso. Era descanso total para la tierra. Ustedes saben que en el milenio nosotros no vamos a hacer nada de eso. La tierra va a descansar aquí 1000 años. Esto es un tipo de lo que va a ser en el cielo. Entonces aquí también se habla de que en esos días, de que el año 7º tenían que dejar ir a los esclavos. Sí, se libertaban a los esclavos. Entonces, díganme algo. ¿No nos dice Isaías que Jesús vino a liberarnos del pecado? Sí, ¿y cuándo Jesús nos va a liberar de todo? De este mundo de pecado. Es cuando Él venga en su segunda venida. O sea, léanse Levítico 25 del 1 al 15 para que entiendan bien lo que les voy a decir ahora. El conflicto de los siglos, página 638. Dice, el gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. Tenga eso pendiente, 6000 años.
Ella habla que el conflicto dura 6.000 años. Aquí está también la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. ¿Se dan cuenta? Ella está diciendo aquí claramente que el pecado estará aquí 6.000 años. Este mundo durará 6.000 años. Eso es lo que está diciendo aquí. Aquí dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. ¿Te das cuenta? El mundo va a durar 6.000 años. Hay personas que dicen, pero ella habló de que ya no hay más fecha y esas cosas. Pero déjenme decirle, muchas de estas citas ella las puso incluso después de que dijo eso. Hay que entender a qué se refiere cuando habla de que ya no hay más fecha. Y aquí nadie está poniendo fecha tampoco. Aquí estamos calculando los 6.000 años. Vamos a ver. Este fue el que escogió Walter, que me encantó. Yo también vi mucho, incluso estuve mirando lo que dice Víctor San Vicente también. Pero este es la cita más concreta para esto. Porque los otros dicen durante 6.000 años, sobre 6.000 años, alrededor de 6.000 años o 4.000 años y esas cosas. Pero este te lo dice claramente, te dice 4.000 años, no te dice alrededor, no te dice sobre 4.000, no te dice más o menos 4.000 años, te dice 4.000 años. Y ¿saben algo? A mí me sorprende una cosa, algo que yo he notado. Walter habla más de esos temas que el mismo pastor David. Mas, sin embargo, al pastor David le viven criticando esto. ¿Por qué no le critican a Walter esto? Porque él habla más de esto que el pastor David Gates. Y me consta. Y le pregunté eso a alguien en la conferencia. Le dije, algo que yo quiero saber que me intriga. Es por qué a David Gates se le acusa de poner fechas y no a Walter. Y Walter habla más de estas cosas de los 6.000 años que David. ¿Y sabe qué me dijo esa persona? Me dijo, mira, mijo, te voy a explicar por qué. Eso fue en una conferencia que estuve donde estuvo el pastor David y estuvo el pastor Rivera. Me dijo, lo que pasa es que el pastor David le ha hecho un hoyo a la conferencia. No solo tomando miembros, sino financieramente. Sí, le hizo un hoyo a la conferencia y además Dios ha bendecido al pastor David. El pastor David está siendo conocido en el mundo entero. Dios lo ha bendecido con su ministerio y eso le duele. Pero Walter no tiene iglesias ni nada de eso. Pero el pastor David sí. Entonces, aunque Walter hable de fechas y esas cosas, ellos no van a atacar a Walter, ellos van a atacar a David, porque David es el que se ha llevado a grandes personas, grandes miembros que tenían. Y ellos están pensando con el bolsillo. Y por eso dicen que David vive poniendo fecha. Porque no le dicen eso a Walter, pero se lo dicen a David. Pero es por lo que David hizo en la iglesia adventista. Que hizo un ministerio aparte y Dios está bendiciendo ese ministerio. Y créanmelo, el que me dijo eso fue otro pastor. No voy a decir el nombre de ese pastor, pero otro pastor fue que me dijo que eso es lo que pasa. Y por eso no acusan a Walter de poner fecha y sí a David. Porque David le hizo un gran hoyo monetariamente a la conferencia general. Y no estoy defendiendo a David, vuelvo y repito, soy de Dios, no sigo hombre. Sigo a Cristo. Entonces, aquí dice, en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4.000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Miren esto, o sea que cuando el pecado entró hasta Cristo en el desierto, pasaron 4.000 años. Tenga pendiente eso. Ahora, tenemos que mirar qué año era cuando Cristo estaba en el desierto. Vamos a ver.
Jesús en el desierto era el año 27. ¿Por qué era el año 27? Recuerden que antes de Cristo ir al desierto, unos momentos antes, Cristo estaba siendo bautizado y Cristo se bautizó en el 27 de nuestra era. Eso es lo que dice el espíritu de profecía, no yo. Cuando Cristo se bautizó habían pasado 4000 años. Eso es lo que dice el espíritu de profecía, no yo. Entonces, si tú le agregas 4000 más 2000, te hacen 6000. Entonces, si cuando Jesús se bautizó era el año 27 y ahí se cumplieron 4000 años, quiere decir que si le agregamos a esos 4000, 2000 hacen 6000 y nos lleva al 2027. Nos lleva al 2027, según esa cita de Ellen White. No son mis palabras, es el espíritu de profecía que está hablando. Si usted va a discutir con alguien, discuta con Dios, que Él fue que le puso, inspiró a la sierva de Dios a escribir eso, no yo. Y tampoco estoy poniendo fecha para que digan que Jesús está viniendo en esa fecha, yo no lo sé. Pero sí me dice que se cumplen los 6000 años en el 2027. Y yo creo que no es casualidad todas estas cosas que están sucediendo ahora. No es casualidad que el diablo esté tan desesperado. No es casualidad que la ONU diga que ya no pueden esperar hasta el 2030 porque la tierra no aguantaría. No es casualidad, mis hermanitos y hermanitas, no es casualidad. Jesús viene y viene pronto. Pero vamos a verlo ahora con la Biblia. Quiero mostrarle eso con la Biblia. Miren esto es importantísimo. Préstenle mucha atención a este asunto. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Tengan presente, tesoro. Todos saben que cuando se habla de tesoro se refiere a la palabra de Dios. Escondido en el campo. En el campo, el tesoro está en el campo. Veamos, o sea, la palabra de Dios está en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuántos hermanitos me han dicho, hermano, ore por mí para vender mi casita, para irme al campo? Pero vamos a seguir. El reino de los cielos también es semejante a un mercader. Es la misma parábola, fíjense, que busca perlas finas. Allí el reino de los cielos es semejante a un tesoro en el campo. Aquí es semejante a una perla de gran valor. Fue y vendió todo lo que tenía, o sea, lo mismo de arriba, y la compró. Ustedes saben que tesoros y perla es la misma cosa. No sé si ustedes han leído el versículo donde Jesús, no sé dónde está, donde Jesús dice, no echéis las perlas a los puercos. O sea, Él se está refiriendo a la palabra de Dios. Tesoro, perla, es sinónimo de palabra de Dios en la Biblia. No olvidemos eso. Y recuerde que esa perla estaba en el campo. Vamos a ver quiénes estaban en el campo cuidando a sus rebaños. Y había en la misma tierra pastores que moraban en el campo. Esos pastores estaban en el campo. Estaban en el campo, velando de noche por su rebaño. Oh sí, todos saben que el rebaño simboliza a los miembros de la iglesia, a los siervos de la iglesia. Estos pastores estaban vigilando a su rebaño de noche. También la noche simboliza momentos difíciles. No fueron momentos difíciles cuando nos quisieron poner los pinchazos de Babilonia y salieron pastores del campo, porque los de las ciudades no lo escuché. Del campo, en contra de los pinchazos, fue a los del campo que escuché hablando de eso. Fue a los del campo, los de las ciudades nos llamaban teóricos de conspiración. Y te repito, eso fue en la primera venida de Cristo, a quien se le reveló que Jesús había nacido. ¿A los pastores de la ciudad o a los pastores del campo? ¿Quiénes los estaban esperando? ¿Quiénes estaban en el campo? ¿Quiénes tenían ese tesoro en el campo? Velando, vigilando de noche por su rebaño. Eran estos pastores y a ellos fue revelado eso. Ahora yo me pregunto, ¿no se le dijo a lo de la ciudad también? ¿Y lo de la ciudad qué dijeron?
Ni siquiera prestaron atención a eso. No creyeron. Lo mismo va a suceder ahora. No creerán. De hecho, no están creyendo. Cuando sale Walter a decir estas cosas, le dicen teórico de conspiración y le dicen un sinnúmero de cosas. No están creyendo. Cuando Walter habla de los 6.000 años, dicen muchísimas tonterías. O cuando habla el pastor David Gates. Ahora yo le voy a decir algo. Se les reveló a ellos la primera venida de Cristo. ¿Será que a los pastores del campo también se les va a revelar la segunda venida de Cristo? Dígame algo, ¿dónde vive Walter Fay? Para mí Walter Fay es un pastor. Es un pastor. Yo lo considero como incluso mi pastor. Porque aprendí con él. Aprendí con él. Entonces dígame algo. ¿No vive Walter Fay en el campo? ¿No vive el pastor Enrique en el campo? ¿No vive el pastor Emanuel en el campo? ¿No vive el pastor David en el campo? Y yo estoy seguro que hay muchos pastores que viven también en el campo, que predican este mensaje. ¿Y quiénes son los que están predicando sobre los 6.000 años? ¿Son pastores que están en la ciudad? No, ellos no te van a predicar eso, para nada. ¿Quiénes son los pastores que le dicen a la gente que tiene que irse al campo? ¿Lo de la ciudad? No, porque ellos saben que si se van al campo no va a haber diezmo para ellos. Ellos no te van a hablar eso. No te lo van a decir. Claro que no. O te van a decir que no es el tiempo. ¿No es el tiempo? Cuando ya vino Tito y dio la primera vuelta, están esperando a que venga la segunda. En la segunda recuerde que nadie va a poder salir. Fue cuando vino la primera que los discípulos escaparon. Pero volviendo al tema, vamos a esto. Entonces se le mostró a los pastores en el campo la primera venida de Cristo, no a los pastores en la ciudad. Vamos a ver. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. No lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea que Cristo viene de noche. Hay muchas citas bíblicas que hablan de que Cristo viene de noche. Dice aquí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, o sea, las insensatas creían también, pero no tomaron consigo aceite. Más, las prudentes tomaron aceite, o sea, no tomaron el Espíritu Santo. Pero hubieron prudentes que sí tomaron el Espíritu Santo, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y quiénes fueron las que se fueron? Las que tenían aceite en su lámpara, o sea, las que tenían el Espíritu Santo. Ten esto bien pendiente, el Espíritu Santo es el símbolo, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Miren esto, y con esto termino. Pero de aquí depende que ustedes vean cómo también la Biblia nos habla de los 6.000 años. Miren esto, Mateo 22. Y habiendo convenido con los obreros 1 denario al día, los envió a su viña. ¿Cuánto se pagaba por un día de trabajo? 1 denario. ¿Y qué nos dice Pedro? Que un día es como 1.000 años. O sea, un día. Si me pagan 2 denarios, entonces me están pagando 2 días, que serían 2.000 años. Pero ya verán a dónde quiero llegar. No se olviden de esto. 1 denario, o sea, un día de trabajo era el precio por un día, por 1 denario. Pueden verlo aquí. No lo digo yo, lo dice la Biblia en Mateo 22. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. ¿Sabe? Lo interesante de esto es que la persona siempre pone el segundo mandamiento antes que el primero, quitando el amor a Dios, que es el que está primero. Usted tiene que obedecer a Dios primero antes de cumplir el segundo, pero hay personas que eligen amar a tu prójimo primero y ni siquiera aman a su prójimo. Pero eligen ese mandamiento porque no quieren chocarse con el sábado, porque saben que si amas a Dios, tiene que cumplir sus mandamientos, y Dios fue que dio el sábado, no nosotros.
Fue Dios que dio el sábado. Pero bueno, volviendo al tema, dice aquí, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Miren esto, no se duerman, que esto es muy interesante. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Un sacerdote es símbolo de un pastor. Y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, símbolo de algún anciano, alguien con un cargo en la iglesia, un cantante o algo, llegando cerca de aquel lugar. Y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, oigan qué dice esto, un samaritano que iba de camino, no se sabe para dónde iba este samaritano, pero iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón. El mesón era un lugar de esos que quería buscar María y José cuando María iba a dar a luz, pero no encontraron. Y el rey del universo, lo que decía ahorita, el rey del universo, el dueño de todo, nació en un pesebre, pero hay cantantes que quieren cobrar incluso por hacer la obra de Dios y se están atribuyendo su gloria. Entonces aquí dice, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. O sea, ¿cuántos denarios sacó? 2. Ahora yo te voy a decir, ¿cómo vimos en Mateo? Un día de trabajo, ¿cuánto cuesta? Estoy seguro que me dirás 1 denario. Él sacó 2. Así que ¿por cuántos días le pagó este samaritano? Por 2 días le pagó. Entonces dime algo, si le pagó por 2 días, ¿cuánto hacen 2 días? 2000 años. 2000 años hacen 2 días. Ahora, dime algo. Cuando Jesús contó esta parábola, ¿qué año era para ese momento? El año 27. El año 27 de nuestra era. Es por eso que me voy más a favor del 2027. Ahí está el señor Víctor San Vicente, que dice que es en el 2031. Pero aquí podemos ver incluso con la Biblia que nos lleva al 2027. Nos lleva al 2027. Entonces le pagó 2 denarios. ¿Por qué pagó 2 denarios? ¿Por qué ese señor no pudo pagar 3 o 4 o pagó 1? ¿Por qué? Ese era el año 27 y habían pasado 4000 años. Entonces si tú le agregas 2000 años te lleva al 2027. ¿Pero por qué pagó 2? Y no pagó 3 o pagó 1. No sé si tú puedes ver aquí que el Señor te está mostrando claramente las cosas. Te está mostrando claramente las cosas. Y lo dio al mesonero. O sea, lo dio como quien dice a la iglesia. Lo dio al hospital. Y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pero dime algo. Él pagó por 2 días. O sea, él pagó por 2000 años. Y le dijo que cuando él regrese, le pagará de más. ¿Qué Jesús nos dará cuando él regrese? Nos dará la vida eterna. Nos llevará al reino de los cielos. Nos dará mansiones celestiales. O sea, nos pagará de más. Y le pagará de más a esos pastores que cuiden sus ovejas. Es una pena que hay pastores que tengan que regirse por todo lo que la conferencia diga. Yo me sorprendí con algo que escuché de una iglesia pequeña aquí. Había un pastor que él quería hacer las cosas como Dios manda. Y lo cancelaron. ¿Y saben algo? La iglesia se puso a una. Y la iglesia se fue donde ese pastor se fue. Sí, la iglesia se fue donde ese pastor se fue y no escuchó a la conferencia. Así como pasó con el pastor Esteban Bor, que la iglesia no escuchó esa conferencia y decidió que trajeran a Esteban Bor a su iglesia. Es así porque el dueño, el rey, el jefe es Cristo. Él es el jefe en esto. Él es el jefe en esto. Y como ustedes pueden ver, y como lo puse aquí claramente, Él vuelve. Él simplemente pagó por 2 días de trabajo. Él pagó por 2000 años. Y Él regresa.
Él regresa a darte la recompensa. Y vuelvo y te digo, 2 denarios equivalen a 2 días, 2 días equivalen a 2000 años. Estos no son inventos míos, puede buscarlo. Está en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Claro que sí. Y dice Apocalipsis 6:6, oigan también, si aquí no hay 2 denarios también. Y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. Fíjense eso, 2 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. No dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? En este tiempo, tú no puedes dañar el aceite, que es el Espíritu Santo. No contristas el Espíritu Santo, te dice Jesús. Ni tampoco puedes dañar el vino, que simboliza el vino, la doctrina. Hoy en día se está metiendo una doctrina en la iglesia satánica. Todo esto de la agenda LGTB, todo esto del aborto y todo este sinnúmero de cosas son satánicos. Pero Él te dice, no dañes el aceite ni el vino. No dañes, no quites el Espíritu Santo, ni dañes la doctrina. Eso es lo que Él te está diciendo ahí claramente. Y se pagaron 2 denarios nuevamente. 2 denarios nuevamente. ¿Saben? En el 2001 habían 2 amigos, 2 grandes amigos. Ellos trabajaban en un restaurante cerquita donde estaban las Torres Gemelas. Se llevaban como hermanos. Tenían una cercanía tan grande. Y ellos decían que eran hermanos, aunque eran amigos. Disfrutaban todo. Era el uno para el otro. Recuerden que en la Biblia se muestra una gran amistad también con David y Jonathan. Y saben, mandaron a unos de ellos a ir a la Torre Gemela a llevar un encargo. Y mientras este fue a la Torre Gemelas, pasó el gran problema. Ustedes saben lo que sucedió. Cuando los 2 aviones chocaron y derrumbaron la torre, su amigo estaba ahí adentro. Él se volvió loco. Todos corrían de un lado a otro. Y él quiso ir también. Y empezó a llorar. Empezó a llorar porque él sabía que su gran amigo estaba dentro de la torre. Él le preguntó a su jefe que lo dejara ir a la torre. Su jefe le dijo, no puedes ir porque si vas a morir tú también. Probablemente tu amigo ya esté muerto también. Pero ¿saben algo? Él no obedeció a su jefe y salió corriendo a buscar a su amigo, a su mejor amigo. Él no lo iba a dejar ahí y fue a buscar a su amigo. Cuando él llegó, él apareció nuevamente en el restaurante con su amigo en brazos. Su amigo ya estaba muerto y él estaba llorando desconsoladamente. Su jefe le dijo, te lo dije, no debiste ir. Tú pudiste morir también ahí. Y saben, él le dijo, valió la pena que yo haya ido. Su jefe le dijo, ¿cómo que valió la pena si él está muerto? Pero él le dijo, cuando yo fui, él no estaba muerto. Y él me miró y me dijo, yo sabía que tú regresarías por mí. Yo sabía que tú no me ibas a dejar aquí. Yo sabía que tú volverías por mí. ¿Sabes algo? Hace 2000 años una persona se fue y él prometió volver por ti. Él prometió regresar por ti. Él es tu gran amigo. Él dice
No hay mejor amigo que este, que el que pone su vida por la de sus amigos. Jesús puso su vida por nosotros. Él sabe las cosas que tú estás pasando en este mundo y Él viene por ti. Él no te dejará solo. Él no te dejará sola. Jesús te ama inmensamente. Confía. La espera ha sido larga, es verdad, pero Él vuelve. Nuestro Mesías vuelve. Nuestro Salvador vuelve. Nuestro mejor amigo regresa. Recuerda que Él vino y murió por nosotros. Jesús regresa. Confía en Él. Ama su venida. Predica su palabra. Vamos a orar.